Este puede ser difícil. Me gusta mucho el video que vamos a ver ahora, porque es un programa de experiencia atea con nuestro amigo el pelado Matt Dillahunty, no sé, yo siempre lo pronuncio mal, ¿cómo se? Dillahunty, está bien. Y está Cosmic Skeptic. ¿Vieron el chiquito ese? Que, ya no debe ser más chiquito, ¿no? Pero que tiene cara de jovencito. Es un crack el pibe. Filosóficamente hablando, el tipo está re ultra archirrecontraformado. Y está ahí el chabón. Es un crack el pibe. Entonces por eso digo que esta puede ser difícil. ¿Por qué? Porque los planteos que hace este muchacho tengo entendido de que son siempre muy buenos. Espero que los subtítulos se lean bien porque no se puede agrandar más. ¿Está bien? ¿Cómo se pronuncia? Dillahunty. ¿Dillahunty se pronuncia? Ok, voy a decir Dillahunty. A partir de ahora digo Dillahunty. Bueno, vamos a ver qué es lo que se dice al respecto. Me gusta mucho. Es un crack el pibe este. Le tengo mucho respeto, sinceramente. Así que puede ser que nos encontremos con algo difícil de responder. Vamos a ver qué es lo que se dice aquí. Hello. Yeah, very honored to be on your show. Thanks. What have you got for us? So I'm gonna discuss the empty tomb. See if you can answer to the theories that you can provide that can account for this fact. So. Can we even say that it's a fact? Right. Well, we'll start with the evidence for it. So first off, we'll start off with the evidence for the burial, which is that just for instance, like Mark 15:42 to 16:8, one which was the early Passion narrative. Which... Me gusta que el que llamó parece ser cristiano y me gusta, tiene voz de pibito. Capaz que es un pibe jovencito, o capaz que es un adulto que tiene voz de pibito y un garronazo, ¿no? Pero bueno, tiene voz de un chiquito joven, está bien, y parece saber ir al grano, parece saber qué es lo que cree, qué es lo que piensa, y utiliza fuentes. Me gusta mucho. Más allá de cómo se desarrolle este encuentro, me gusta mucho la intervención del joven cristiano. Which actually happened to be early, 1 Corinthians 15:3 to 7:8, which is also accepted by most scholars to be early, and by Josephus, Jewish 4.317, and this happened to be uninterpolated by Christian sources. And it also agrees that crucified victims received a proper burial, and Jewish law demanded that even foreigners and criminals had to be buried. In Deuteronomy 21:23 and against Appian 2.211, again, also not interpolated. So. We also have archaeological evidence for the burial, such as with Yohanan ben Hagalgo, and the burial account of Jesus also meets the criteria of embarrassment, since they had to admit that they could not afford their own tomb to bury Jesus. So basically... Papá, Chapó, es una mujer, dice, para mí es un hombre jovencito, debe ser un jovencito, para mí, pero Chapó, vamos a nombrarlo pibe, ¿está bien? Simplemente para ponernos de acuerdo. Chapó por el pibito. Me gustó mucho su intervención. Vuelvo a repetir, no sé esto cómo se desarrolla. La primera vez que veo este video, no sé cómo va a seguir, pero la verdad, muy buena intervención, muy buena. You're saying that some people, within a short period of time after the events purportedly occurred, Correct. Mm-hmm. talk about a burial that is consistent with burials of the time. Right. Sure. Right. So do we want to start off with the fact that Jesus died by crucifixion, and this builds on the fact that he was crucified, and therefore this results in a burial? Do we have any contemporary extra biblical evidence for this? We do, actually. So no, actually we don't. So yeah, Tacitus isn't contemporary, Josephus isn't contemporary, and the Gospels weren't written for decades. Pero ¿por qué la exigencia? ¿Por qué ese tipo de exigencia? O sea, fíjense qué interesante que es, ¿no? Porque Tácito se encarga de, por dar un ejemplo, les doy un ejemplo. El incendio de Roma, Tácito lo describe justo en ese contexto en el que luego menciona a Jesús, Pilato y demás, ¿no? Que porque Tácito, no sé, no es contemporáneo a lo ocurrido en el incendio de Roma o todo lo anterior a él queda de alguna manera desacreditado. Y no digo Tácito
o sea, él existiendo ya habiendo nacido, sino me refiero a que el documento que Tácito escribió, como no es inmediato a los hechos, sino que pasan varios años, en el caso del incendio de Roma, si yo no me equivoco, pasan unos 50 años después describe lo sucedido, porque no se describió en un documento de forma inmediata a lo supuestamente sucedido. ¿Por esa razón queda desacreditado dicho documento? O sea, desacreditemos a Josefo en todo lo referente a antes de la destrucción de Jerusalén, desacreditemos a Tácito en todo lo referente a antes de, no sé, principios del siglo II, desacreditemos a Suetonio, desacreditemos a todos los historiadores que algo nos dicen acerca del pasado y que ellos no presenciaron, sino que se toman de otras fuentes para reconstruir su documento, su relato, ¿no? O sea, desacreditemos absolutamente todo simplemente porque los documentos no fueron escritos de manera inmediata a lo que están describiendo. O sea, ese criterio, ¿quién lo utiliza? ¿Cómo podríamos saber algo del mundo antiguo aplicando ese criterio? Díganme, ¿cómo se puede saber algo del mundo antiguo aplicando ese criterio de que solamente el testimonio de contemporáneos es válido? Explíquenme. Pero por otro lado digo, a ver, chicos, perdón, si nosotros tenemos buenas razones para sostener que el Evangelio de Marcos es las memorias de Pedro, que el Evangelio de Juan es escrito por Juan, el discípulo de Jesús, que el Evangelio de Mateo es escrito por Mateo el publicano, discípulo de Jesús y demás, perdón, pero ahí tenemos fuentes contemporáneas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, me parece bastante desafortunado, me parece bastante, ¿cómo decirlo? Bastante deshonesto el hecho de estar pidiendo que necesariamente los documentos se hayan escrito de manera inmediata para poder de alguna manera ser creíbles, ¿no? Este pedido de tiene que ser contemporáneo me parece bastante deshonesto, porque si fuese así y ese mismo criterio lo aplicáramos a cualquier otro hecho de la historia del mundo antiguo, no sabríamos absolutamente nada, porque la mayor parte de las cosas que se han escrito, casi todas las cosas que se han escrito por autores que no fueron contemporáneos a los hechos que están describiendo. ¿Se entiende? Primero ese punto. Pero por otro lado, a pedido del público, tenemos documentos escritos por contemporáneos de Jesús. Entonces, nada, me parece a mí que este tipo de pedido es bastante deshonesto e ignorante. Afterwards, I'm saying, outside of the gospel accounts, outside of what's in the Bible, is there a contemporary account, somebody writing at that time to its... ¿Por qué de vuelta fuera de la Biblia? ¿Por qué esta exigencia de fuera de la Biblia, fuera del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Es como que si yo, suponete, ¿no? Bueno, vamos a averiguar qué fue lo que pasó con respecto a esto. Y me traen, no sé, X cantidad de evidencia. Y digo, bueno, está bien, a ver, pero yo solamente voy a creer si fuera de esta cantidad X de evidencia encontramos otra evidencia más. ¿Por qué? ¿Por qué ese planteo deshonesto, esa postura deshonesta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, vos me estás pidiendo evidencia, te la estoy trayendo y vos me decís, no, esa evidencia a mí no me gusta. Quiero evidencia por fuera de todas estas que me estás trayendo. Bueno, ok, a ver. Una cosa es cómo sostenemos una afirmación histórica y otra es cómo soy capaz de convencerte. Ok, si es necesario para convencerte a vos, amigo escéptico, algo que diga fuera de la Biblia, escrito por un contemporáneo, que no haya sido cristiano, que Jesús resucitó de los muertos, ok, lo admito, no tengo forma de convencerte, amigo. Pero eso no quiere decir que no hay razón para sostener la afirmación histórica de que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque lo que me estás pidiendo yo te lo estoy dando. ¿Se entiende? Entonces, si somos objetivos, la demanda la estoy cumpliendo. Ahora, en términos subjetivos, en tratar de convencerte a vos, y bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si no te puedo convencer, mala suerte. Hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Y aunque le presentes una foto del planeta Tierra y lo esférico que es,
dicen, bueno, esto es todo parte de una conspiración. Hay veces que cuando la gente no quiere creer lo evidente, nada, le va a encontrar siempre la quinta pata al gato. Y bueno, eso en términos subjetivos y tiene que ser entendido y nosotros lo entendemos y oramos por tu vida. Ojalá que Dios un día te abra los ojos. Pero nadie de la comunidad científica va a decir, che, loco, porque no conseguimos convencer a fulanito de tal y sigue creyendo que la Tierra es plana, nosotros no podemos afirmar de que la Tierra es una esfera o un geoide. ¿Se entiende? O sea, bajo los parámetros, métodos que se utilizan en la historiografía para analizar la historia del mundo antiguo, nosotros estamos cumpliendo con los requisitos que se piden. Si te son suficientes o no, ya es un tema de subjetividad. ¿Está bien? Seguimos. Attest to the facts that the gospel record attests to. It came from oral tradition. So Tacitus and Annals 15. And so the answer is no. Hold on, may I finish? Maybe. I'm just saying that if you acknowledge that it came from oral tradition, I don't deny that at all. But when I ask what the contemporary accounts are, and you acknowledge that we don't have the written contemporary accounts, now we're just based. Ahora, ¿cuál es el problema de que un determinado testimonio se sostenga por la tradición oral? ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Me parece a mí de que eso es evaluar cómo se transmitía historia en el mundo antiguo con los lentes del siglo XXI en Occidente. Me parece que ahí estamos en un problema. Basically talking about hearsay and a story that has been processed. Here's perhaps an angle that you can consider. You've come into this and the main sources of evidence you've given so far are from the Bible, which you've quoted very eloquently. Okay, so Tacitus in Annals 1544 said that Christ was executed and this was... I know, but just 1 second. So you're presenting information and many references from one source, and it's the Bible. Otra vez, una fuente, la Biblia. ¿Por qué dicen eso? A menos que vos demuestres que la Biblia fue construida por un individuo con la intención de alguna manera, coordinar todos estos aparentes documentos independientes y hacer de ellos un solo libro, a menos que vos demuestres eso, medio conspiranoico, vos no podés decir que la Biblia es una fuente. Ahí vos tenés la carga de la prueba, tenés que asumir la carga de la prueba y demostrar que, que hubo un individuo que se encargó de escribir todos los documentos que componen el Nuevo Testamento y que los elaboró pensando en que terminen siendo una sola fuente. ¿Se entiende? Más allá de todo engaño que pudo haber y demás, me parece que es una carga demasiado difícil de sobrellevar. Por eso, vuelvo a repetir, aquel que diga que la Biblia es una fuente, tiene que asumir la carga de la prueba y decirnos por qué crees que es una sola fuente. Now, the way I look at this is similar to somebody ringing up and saying that they have proof that Spider-Man exists, and their proof that they're offering is that they've read the magazine and they've given several different references to several different pages, which Espero que el muchacho de la izquierda, que es a quien nosotros tenemos todas las fichas puestas, presente mejores argumentos que estos, ¿no es cierto? O sea, comparar a la Biblia con un cómic de Spider-Man es nada, o sea, esto no te lo toma ni siquiera un historiador ateo, escéptico, agnóstico, no te lo toma. O sea, claramente son composiciones completamente distintas en donde a través de la evidencia interna del documento, a través de la evidencia externa del documento, podemos ver de que tanto el autor como los que recibieron dicho documento creían de que se estaba haciendo una descripción literal de los eventos sucedidos en un determinado periodo de tiempo. En cambio, cuando vos lees los cómics de Spider-Man, tanto la evidencia interna como la externa te demuestra todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el mismo documento te dice creado por Jack Kirby, por dar un ejemplo. Y la evidencia externa te dice, che, ¿viste? No sé, Spider-Man y algo por el estilo. Y si te pones a hablar con personas que
que conocen el cómic, nadie, absolutamente nadie, a menos que no tengas todos los patitos en fila, diría, che, loco, ¿sabés qué? Spider-Man existe. Y en realidad los cómics son narraciones reales de eventos ocurridos en el pasado, pero que, bueno, de otra manera no han quedado registrados y hubieron ciertos testigos oculares, por dar un ejemplo, Stan Lee, que presenció todas esas cosas y las dejó registradas en un cómic. Vamos, o sea, me parece que este tipo de objeción es de bebé de pecho. ¿Se entiende? Tenemos todas las fichas puestas por ¿cómo es? Cosmic Skeptic. ¿Está bien? En él yo tengo todas las fichas puestas. Reference Spider-Man. No, I So- gave extra biblicals. I gave So it's the extra biblical that I'm interested But because they're not contemporary accounts. Yeah, I'm right. They are based on the Define same. contemporary. No, define contemporary. Well, considering Tacitus wasn't born until Me gusta mucho la actitud del pibe, te tengo que ser sincero. Crack, el pibe crack. after these events occurred, the best Tacitus could ever do is talk to people who either were eyewitnesses or claimed to have spoken to eyewitnesses. So maybe this was passed down via like 2 generations via oral tradition, which did happen as like people took from, for instance. A ver. Yo quiero ver algo. Permítanme. Voy a hacer una pausa de esto. Quiero ver algo. Déjenme un segundo. Qué interesante lo que acabo de ver ahora. Fíjense qué interesante que es esto. A ver. Se está pidiendo, de alguna manera, que la fuente o que el autor de un determinado documento histórico sea necesariamente contemporáneo a los hechos que está describiendo. ¿Qué sabemos nosotros de la Roma antigua? Bueno, sabemos algo dependiendo de los documentos que han llegado hasta nuestros días. Por dar un ejemplo, la obra La vida de los 12 Césares. ¿Quién la escribió, La vida de los 12 Césares? La escribió Suetonio. Y Suetonio nació en el año 70. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la vida de los 12 Césares, que va desde Julio César hasta Domiciano, no es válida porque hay ciertos hechos que narra Suetonio en donde él no es contemporáneo, por ende no debe ser creído. Díganme, si esta es la forma en la que vamos nosotros a aplicar ciertos criterios y vamos a evaluar la confianza y veracidad de dichos criterios, perdón, pero hay un montón de historiadores no cristianos que quedan desacreditados por el simple hecho de describir o narrar parte de la historia en donde ellos todavía no habían nacido. Y según estos 3 brillantes de la historia, al no ser contemporáneos no deben ser creídos. Discúlpenme, pero me parece que ahí se acaban de pegar un tiro en el pie. Regresamos. From teachers, and they could memorize entire texts such as the Iliad or the Odyssey. Yeah, but you're aware that within a single generation, within my lifetime, Elvis died and people claim to see him in convenience stores. Bueno, pero a ver, acá tenemos otro problema, y es el problema de la tradición oral. La tradición oral, por lo general, siempre de alguna manera es desacreditada por los escépticos. Ahora, como he mencionado en varias oportunidades, por dar un ejemplo, Gilbert Garraham, en su guía del método histórico, página 259 a la 262, dice que la pureza de la tradición oral controlada puede conservarse 150 años. ¿Eso qué quiere decir? Que esta idea de, bueno, al poquito tiempo de haber ocurrido, bueno, se pudo haber tergiversado esa tradición oral. No es sostenida. Ese tipo de ideas no es sostenida por ningún erudito, ningún académico. Por otro lado, Marlene Ciclamini
en su texto Nórdicos Antiguos y la Tradición Histórica, en la página 21, dice: la pureza de la tradición oral puede conservarse hasta 200 años. Por ende, ¿cuál es el problema acá con la tradición oral? Al menos en esta discusión, cuando estamos citando a una persona que ha escrito, en este caso Tácito, Anales, aproximadamente en el año 115. Jesús, si murió en el año 30/35, probablemente estamos hablando de alguien que narró una historia que probablemente su fuente sea fuente de tradición oral, pero que está limitada a estar separada de la narración a los hechos tan solo por 80 años. Tenemos acá dos eruditos citados que dicen que al menos durante los primeros 150 años la tradición oral no es corrompida. Por ende, ¿cuál es la razón para creer que en la mitad de ese tiempo que dicen los académicos en la actualidad, vamos a decir que la historia de Jesús fue corrompida? ¿Cuál es la razón? Me lo contó Dallas y mi primer fuente es el viejito de Chon Barrosa. Right. So contemporary accounts don't necessarily have to be first generation in order to be at least considered to be factually correct within a historical framework. Es un crack el pibe este. Este pibe es un crack. I don't even consider any personal testimony to be a fact. What do you mean by personal testimony? You observe something, it's counted as evidence in law, but it's not in science. And the question isn't whether or not it should count as evidence, which I'm fine with anecdotal evidence. The question is whether or not it's sufficient evidence and whether we can reasonably conclude that what you're claiming ¿Suficiente evidencia para quién? ¿Para quién? is accurate. And so while there may have been a Jesus and he may have been crucified and he may have been buried, what we have are stories about this and not actual evidence to support the stories. And Pará. No, acá acaba de meter un bolazo impresionante. A ver, dice, referente a... Estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia del mundo antiguo. Y lo que te dice, lo que tenemos son historias sobre esto. ¿Y qué pensabas tener? ¿Pensabas tener un video 4K? ¿Pensabas tener las gafas de Mark Zuckerberg que te permiten ver la realidad de manera tridimensional y trasladarte a cualquier lugar en el tiempo y vos, no sé, verificar que esto ha ocurrido? ¿Qué pensabas tener? ¿Pensabas tener a alguien que vivió en aquel entonces y que dice, quizás recluido en una montaña con más de 2000 años, sentado en una gran piedra diciendo, yo fui testigo de... ¿Qué pensabas tener? No entiendo qué piensa tener. Lo que tenemos son historias sobre esto. Y no evidencia real. Pero, ¿qué es evidencia real en términos históricos si no es historias? Me pongo loco. Me enfariseo. No entiendo. And so when you cite, when we don't, and I'll explain why in just one second. We don't have physical evidence for this. So I had a debate with somebody who said, Scientific evidence? You mean scientific evidence, like tangible evidence? yeah, the evidence that I give a damn about. That's what we don't have. That's not necessarily the only kinds of evidence. There's philosophical evidence, there's historical evidence. I understand that, but as I mentioned a minute ago, what matters is whether or not it's sufficient. And so if you're going to be arguing for a single occurrence, supernatural event that violates our understanding of how the universe works, you have to come better than something that was an oral tradition that was passed on and written down and reported by others. Claro, por eso nosotros y la comunidad científica cree en su gran mayoría que el universo se originó en esa expansión espaciotemporal producida por un gran cúmulo de energía que hemos dado por llamar Big Bang, ¿no? O sea, no podemos explicar qué lo causó, las leyes de la física no son aplicables para los primeros momentos de dicho evento, pero lo terminamos creyendo. Creemos en eventos únicos e irrepetibles que no pueden ser descritos por la ciencia actualmente porque no puede ser descifrado el algoritmo físico que hace que esto haya sido producido y que nosotros podamos conocer cuál es la forma y razón en la que este evento se produjo, pero lo creemos. ¿Por qué?
porque hay evidencia circunstancial, evidencia contingente a dicho suceso que nos llevan a la conclusión de que necesariamente para todo lo que nosotros vemos alrededor, esta tuvo que haber sido la explicación. Y no necesitamos una foto del primer instante del Big Bang, no necesitamos un video que digan, en este momento fue donde el universo comenzó a expandirse. No lo necesitamos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque hay evidencia de la contingencia de dicho evento. ¿Qué produjo ese evento? ¿Cuál es la razón por la que el universo se expande cada vez más? ¿Cuál es la razón de la segunda ley de la termodinámica? ¿Cuál es la razón de...? Hay un montón de preguntas que solamente pueden explicarse si es que pueden responderse si es que llegamos a la conclusión de que necesariamente en un punto en el pasado el universo, ¡pum!, apareció. Son eventos únicos e irrepetibles. La ciencia no puede explicar qué es, cómo sucedió, quién o qué lo causó, etcétera, etcétera. Pero mismo así, una gran parte de la comunidad científica cree que es un hecho. Entonces parece que los mismos criterios no utilizan... o sea, parece ser de que, bueno, cuando nos conviene somos súper... ¿cómo decirlo?, rigurosos en cuanto a todo aquello que debe de cumplir y aquellos elementos que deben formar parte de, para llegar a dicha conclusión, pero después, bueno, está bien, sabemos que ocurrió, pero no sabemos muy bien explicar el cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera, y lo aceptamos igual. Discúlpame, eso me parece un tanto deshonesto. Y vuelvo a repetir, ¿qué tipo de evidencia necesitas para corroborar un hecho de la historia? Si no son historias, relatos, descripciones, documentos, testimonios de testigos presenciales. ¿Qué otro tipo de evidencia necesitas? There's decades after the fact. So you've just okay. So let's back off for a second. Why do you think supernatural events are impossible? I did not say that supernatural events are impossible. Ok, bien. La discusión fue para otro lado. Me parece interesante. No, stop. I did not say that. I said if... Well, first of all, I have no evidence for any claim of supernatural causation. I have no evidence that it's ever been accurate. So that's why... Bueno, de vuelta, ¿qué tipo de evidencia requerís para decir, bueno, existe cierto grado de probabilidad de que la causa de la resurrección de Jesús haya sido la deidad? ¿Qué tipo de evidencia se requiere para eso? ¿Evidencia del plano científico? Perdón, pero la descripción cristiana de Dios es un Dios trascendente al universo, por ende la ciencia no es capaz de poder medirlo. Entonces, ¿qué tipo de evidencia estamos pidiendo? I would reach the conclusion that it's improbable. But the point that I made had nothing to do with how probable it is. It has to do with what sort of evidence would be required to be reasonably convinced that a supernatural event occurred. Estoy completamente de acuerdo, como lo dije hoy. O sea, ¿qué tipo de evidencia es suficiente para un individuo convencerse? Bueno, eso es algo subjetivo. Uno se puede convencer por algo, el otro se puede convencer por algo, ¿está bien? Pero eso es bajo el plano de lo subjetivo. ¿Qué es para vos suficiente? Bueno, lo que sea para vos suficiente no quiere decir que sea para mí suficiente. Entonces, lo subjetivo no lo tenemos que poner como regla general a la hora de sacar una conclusión en el plano histórico. En absoluto, para nada. Historical evidence. You can't demonstrate the supernatural historically. Okay, we can. I don't understand what you mean by supernatural. This can be discussed in a philosophical context. Like, is the supernatural possible? And I don't see the reason for why it is not. Sure, it's possible. Well, that's a shifting of the burden of proof. It's not up to people to demonstrate that the supernatural isn't possible. It's up to people who are claiming supernatural to demonstrate that it is possible, and then to go the extra step to show that it is the most probable explanation for the fact they're trying to explain. Again, I've shown this historically through the empty tomb. No. An empty tomb is not a proof of the supernatural. An empty tomb is confirmation of an empty tomb is confirmation of an empty tomb. So if I make a prediction and it comes true, that's independent of how I was able to make a prediction that came true. Que dice, así que si hago una predicción y se hace realidad, eso es independiente. Fui capaz de hacer una predicción. Claro, ¿por qué está diciendo esto? Porque hay afirmaciones de Jesús en donde
a través de los criterios históricos se puede llegar a la conclusión de que son afirmaciones del Jesús histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Estas afirmaciones de Jesús son muy, pero muy llamativas porque Él anticipa no solamente su muerte, que tranquilamente cualquiera podría anticipar su muerte si se dan ciertos elementos en el contexto en el que se encuentra, pero sí anticipa su resurrección. Y si dicha afirmación proviene del Jesús histórico y luego nos encontramos con una tumba vacía y apariciones post-mortem, y Él anunció previamente de que era Jehová, el Dios de los judíos, quien lo iba a volver a la vida, perdón, pero esa anticipación, predicción, ¿por qué no puede ser tomada como una evidencia de que hay algo sobrenatural detrás de la causa que trajo a Jesús nuevamente a la vida? No entiendo por qué eso no puede ser, si no es por una cuestión netamente de cosmovisión, de que no acepto simplemente lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Pero esto claramente es una evidencia histórica, ¿está bien? Porque ese tipo de predicción es imposible que alguien la pueda hacer si no hay un ser trascendente, omnisciente, que te proporcione esta información. Y además sabemos que Jesús se creía de sí mismo ser Dios, ¿no? Entonces, bueno, pero eso viene para otro caso. True. Just as an empty tomb, if in fact this is accurate, is independent of the explanation for why the tomb was empty. Okay, but you need to come up with an explanation. No, you don't. No, you can't. No, you can't. No, you can't. Here's why. We don't have to. I'm going to hang up. Please finish. I'm going to hang up. Voy a colgar. Le vas a colgar a un nene, che, loco, ponele un poco de dignidad, amigo. You're saying that we have to come up with an alternate explanation. That is also shifting the burden of proof. Even if I have no alternate explanation, that does not mean that supernatural causation wins by default. That's a fallacy. How is that a fallacy? No, it's not a fallacy because Here's why. Stop now. Look, here's why it is. Let's say we find a tomb and it's empty, okay? Ok, está bien. Podemos nosotros decir, es cierto, podemos nosotros decir, simplemente no sabemos qué fue lo que ocurrió. Ok, está bien, está bien. Pero nosotros decimos simplemente no sabemos qué fue lo que ocurrió cuando, a la luz de la supuesta evidencia que nos presentan, decimos no es buena evidencia. Cuando nosotros decimos no es buena evidencia, podemos estar justificados en decir, dado que la supuesta evidencia que se presenta para llegar a una determinada conclusión, por dar un ejemplo, Jesús resucitó de los muertos, no es buena, ok, podemos nosotros estar justificados en decir no sabemos qué fue lo que pasó. Es cierto lo que dice. Ahora la pregunta es, ¿por qué no es buena la evidencia? ¿Cuál es la razón por la que resistís a la evidencia que te estoy presentando? ¿Se entiende? Ese es un punto clave, porque simplemente, bueno, nosotros tranquilamente podríamos cruzarnos de brazos ante todo aquello que nos conduzca a ideas que nosotros previamente no sostenemos y decir, no, simplemente no sé lo que pasó, 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 y vos podés traer cualquier cantidad y tipo de evidencia y el tipo sigue de brazos cruzados haciendo pucherito diciendo, no sé lo que pasó, no me parece suficiente. Y bueno, amigo, eso ya no es una postura racional, sino más bien eso es hacer pucherito racional, irracional, ¿se entiende? Entonces, tendría que, en este caso, concuerdo con Matt, uno tranquilamente puede decir, mirá, la verdad es que no sabemos qué fue lo que pasó. Ok, pero al decir eso es porque se cree que la evidencia no es buena. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que la evidencia no es buena? Y si es porque no está escrito por contemporáneos y la Biblia es uno y demás, bueno, creo que ya respondí a todo eso y me parece que son objeciones un tanto tontas, ¿no? And you assert that the reason that it's empty is because there was some supernatural event. And I say, I don't believe that. It's you. The burden of proof is on you to substantiate why you hold that extraordinary position, and extraordinary claims require extraordinary evidence. Otra vez con eso. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Ya me hace acordar al panchulín aquel que dijo eso y después cuando lo confronté cara a cara, evidentemente no supo qué decir, ¿no? De vuelta, es cierto, si nosotros decimos Jesús resucitó de los muertos, tenemos que asumir la carga de la prueba, sin lugar a dudas.
Ahora, si vos también decís, esta evidencia no es buena, vos también tenés que asumir la carga de la prueba. ¿Por qué no es buena? Dame buenas razones para llegar a la conclusión de que no es buena evidencia. ¿Se entiende? Y si las razones es porque no son contemporáneos, si las razones es porque la Biblia es un solo documento y demás, discúlpame, pero eso es de manual, o sea, ese es el ABC, cualquier persona te puede refutar eso. Entonces, dame buenas razones para esto que yo utilizo como evidencia para sostener de que la causa por la razón por la cual la tumba estaba vacía es porque Jesús resucitó, no son buenas. Si vos me demostrás eso, bien, yo ya me quedo sin argumento. Está fantástico. Y estamos justificados en decir, che, la verdad es que, no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Se entiende? Pero ahí sos vos el que tiene que asumir la carga de la prueba. That's what we're looking for. Right. So now may I finish without being interrupted? If you pull some smug shit again, you won't. It's not smug shit, I'm telling you. Okay. That is a fact. Okay. So I've come with the empty tomb, and the resurrection is so far the only theory that can account for this fact. Why? What do you mean, why? Well, here's one. The reason, okay, I'll tell you why. Aliens came and took Jesus' body. Here's another. Aliens vinieron y se robaron. ¿Vieron de que hay veces de que yo he mencionado esto? Nunca vi este video. Ojo, nunca lo vi este video. Pero vieron de que muchas veces yo he escuchado hasta explicaciones que incluyen alienígenas. Fíjense cómo acá Matt dice, aliens vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Ponele voluntad. Qué sé yo, no sé, me parece a mí, ¿no? Y ahí, bueno, ok, si vos decís, esa es una posible explicación, dame las razones por las cuales crees que es buena. Apelando a la misma rigurosidad que estás apelando conmigo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿La evidencia dónde está? Dale. One, the Romans thought it would be funny to just go in there and take the body. Here's another one. It's a story that didn't actually happen. Okay, so all right, let's start with those theories. So let's start with. Ok, no, la historia no sucedió. Eso ahí, cuando vos decís, dicha historia no sucedió, el escéptico ahí tiene que asumir la carga de la prueba. ¿Cuál es la razón por la que vos decís que dicha historia no sucedió? ¿Se entiende? A ver ahí. Here's another one. A herd of elephants just ran in there and took him away. Hold on, you said let's start with the first one. Like, let's not go. Me gusta, a ver, agarró Skeptic, no, ¿cómo es? Cosmic Skeptic, no, yo tengo un problema con el inglés, Cosmic Skeptic. Agarró ahí la posta. Yo quiero escuchar a ver él qué es lo que dice porque hay muy poco contenido en español de él y sé de que es muy bueno argumentando, por eso tengo cierto respeto ante él, el del medio no sé quién es, y a Matt, la verdad que mucho, la verdad que... Pero con este sí, a este sí lo quiero escuchar. Así que dice, espera, dijiste que comencemos con lo primero, como que no pasemos por ello. Y de hecho lo refutemos. Este es el punto, no hay explicaciones alternativas que pensamos que son mejores a las tuyas. Eso es lo que dice. A ver, ¿cómo sigue? Go through and actually disprove that these are. Our point is not these are alternative explanations that we think are better than yours. The point is that there are more than one explanation, and just by saying that. Okay, possibility is not probability. That's a fallacy. Possibility does not entail probability. Okay. No. Guarda, le acaba de meter un gancho, me gustó. A ver, pará, capaz que no era el punto a donde se estaba dirigiendo el chico, ¿no? Pero me gustó esa intervención. Me gusta porque tiene mucho argentinismo, ¿no? Una argentinada de irte de frente de una. Me gusta este pibe, loco. None of us said that, and I don't think any of us disagree. And it kind of does as well. If it's possible, then there's an essence of probability. Non-zero probability, but yeah. Yeah. Right, but your argument has shown that. What argument? Yeah. No, Yeah. no. Actually, interestingly, okay, can you just repeat? Because I don't think I've made one, but can you just repeat my argument? Okay, so I think one of you said that Jesus. No. Acá metió la pata. Acá metió la pata porque es cierto. No dijo ningún argumento. Es cierto. Acá metió la pata. His body was stolen, right? Well, you said that. No. No. I just gave you another That's possibility. That's one possibility. So the reason the reason that possibility doesn't work is because one, it was Passover, and we cannot overlook that fact. And there were pilgrims everywhere, so they would have been seen and they would have been caught. And These are just assumptions. Not if they have a. Esto acaba de cometer ahí construir un muñeco de paja porque ninguno de ellos dijo eso. Ahí la pifió.
teleporter. It's insane. There's all these assumptions you're making, and you're Yeah, it seems frivolous to be just saying, you know, aliens could have come down and abducted. But the point we're trying to make is that you can give any explanation you like, and just because it's not on you to disprove these things. Like you're going to go through and try and disprove the idea that the body was stolen. Like that's not what we're trying to do. That's not what we're trying to get you to do. We're trying to make you realize that it's not your job to prove why our theory is wrong. It's our job to prove why our theory is correct. So if I assert that the body was stolen, then I have to justify that claim. Right. And let's say for the sake of argument, and then I'll let you go. Para. Or La let you última talk. parte me Prove perdí. the idea. Me perdí. Dice, y no depende de ti refutar estas cosas, como si fueras a pasar y tratar de refutar la idea de que el cuerpo fue robado. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. Eso no es lo que intentamos que hagas. That the body was stolen. Like that's not what we're trying to do. That's not what we're trying to get you to do. We're trying to make you. Intentamos que te des cuenta de que no es tu trabajo probar por qué nuestra teoría está equivocada, es nuestro trabajo probar por qué nuestra teoría es correcta. Bueno, pero, a ver, hasta el momento no plantearon ninguna teoría. Y You eso realize es that cierto. it's not your job to prove why our theory is wrong. It's our job to prove why our theory is correct. So if I assert that the body was stolen, then I have to justify that claim. Right. And let's say for the sake of argument, and then I'll let you go or let you talk, is all three of us are convinced that people didn't steal the body and that aliens didn't steal the body. And so you don't have to disprove any of those. Tiene razón en eso, porque ellos no dijeron, por lo menos el tema del cuerpo robado no lo mencionaron, entonces tienen razón en eso. We already agree. Okay. So, again, so this is what I'm trying to say is that you're coming up with those are possibilistic explanations, and I'm only going to argue against the probabilistic explanations, like the arguments that you think better fit the data than the resurrection theory. That better account for the facts. No, this is not what's happening. So all three of us will sit here and say, we have no explanation for the empty tomb claim. Right. Now, explain why you're convinced that a supernatural event is the best, most probable explanation. Because it can account for the empty tomb. Because if Jesus did resurrect, then he would have left it. Then. Claro, obviamente, a ver, acá hay una discusión de fondo que no se está dando, que es el tema de la existencia de Dios. Cuando se dice, bueno, a ver, ¿por qué la tumba vacía se explica a través del evento sobrenatural? ¿Por qué esta explicación es la más probable? Bueno, se debe presuponer de que Dios existe y se debe presuponer, en el caso para que no sea probable, de que Dios no existe, ¿no? Y esa es la discusión o la diferencia de fondo que están teniendo entre ambos bandos. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, a mí me parece aquí que una discusión histórica termina siendo de índole filosófica. Es cierto que el chico construyó hombres de paja, es cierto. Ellos no presentaron ningún tipo de explicación alternativa, es cierto, pero simplemente dijeron no es buena la evidencia que estás presentando. Y ante esa afirmación, ellos tienen que asumir la carga de la prueba. Y es lo que no están haciendo. Y obviamente el chico tiene voz de jovencito, obviamente en un momento en vivo y demás, esas cosas se te pasan, como me ha pasado a mí, a tantos más. En el momento en vivo hay ciertos detalles que se te pasan que si agarrabas quizás ese carril, podrías salir mejor parado. He would have left the tomb and appeared to the disciples. So Matt's just asked you why you think that this hypothesis is likely to be true, and you've just said that it's likely to be true simply because, essentially, because it can be true. It's not good enough. I said Jesus left the tomb and appeared to his disciples. You have not provided a better explanation for We don't need to. We don't need to. That is the fallacy that I'm talking about. You can view it as either an argument from ignorance fallacy, that essentially you're right until you're proved wrong, or you can view it as an argument from personal incredulity, that you just don't find other explanations satisfying. The point here is not, hey, you're wrong. We're not saying you're wrong. We're saying that you can't present this sort of, or haven't presented the sort of evidence that should convince someone that you're correct. Just because your explanation accounts for other claims, like Jesus appeared to disciples, there's another claim. The issue was explain the empty tomb. And your answer was that if Jesus was resurrected,
that this would explain the empty tomb and these other claims. Well, I haven't even accepted that these other... Sorry? Right. You see, the thing is after I've claimed, and let me finish, please. The thing is, I've said that after I understood the resurrection as possibility, we need to find better explanations for this fact. So the conspiracy, for instance, that hold on, let me finish. That the No es necesario. No es necesario que existan otras explicaciones. Puede simplemente uno mantenerse en la ignorancia, porque vuelvo a repetir, no son buenas las evidencias. disciples stole the body. It does not. We're does not not- presenting that. It's irrelevant to the discussion. And you keep repeating this thing. Ok, me parece que hasta acá nada más. Se puso medio denso ya la charla. Vamos a dejarla acá. ¿Está bien? Sí, creo de que la intención del chico fue muy buena. Entendemos de que es por la voz. Un jovencito. La verdad que espero que hayas avanzado en su análisis y demás. Haya crecido y demás. Porque la verdad terminaría siendo muy bueno el pibe este. Sí, me parece que y es propio. A ver, probablemente estamos hablando de un jovencito. Segundo, estamos hablando de un programa en vivo. Tercero, estamos hablando de personas que tenemos enfrente que ya tienen cancha, son astutos y demás. Bueno, no vamos a pedir más de la cuenta. Está bien, pero la verdad que lo hizo muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien lo hizo. Yo la verdad, chapó por el pibito. La verdad, tuvo garra, tuvo empuje, tuvo datos, pifió en algún que otro punto y viejo bicho del otro lado te agarra por ahí y te manduca. ¿Se entiende? Eso suele pasar en un debate. En un debate no solamente el tema son los datos y demás, sino es lo pillo, lo astuto que sos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en un determinado detalle nada más que vos quizás dijiste algo que no es... No podés sostener con la precisión que decís que lo podés sostener y demás. Un viejo bicho te puede agarrar por ahí, con astucia puede correrte del camino hacia donde vos te estabas dirigiendo, te puede llevar a su campo y fuiste. ¿Se entiende? Entonces, nada, la verdad, yo le pongo un 10 al pibito. Pese a ese pequeño error, yo le pongo un 11 al pibe por la garra, porque va de frente y todo. Está bien, pero vuelvo a repetir. Es cierto. Podemos decir simplemente no sabemos qué fue lo que pasó, pero para decir no sabemos qué fue lo que pasó, tenemos que afirmar que las evidencias que estamos presentando no son buenas. Y ahí el escéptico tiene que asumir la carga de la prueba.